A ver, entonces vamos a grabar la clase y pues empezamos. A ver, lo primero, apenas fue el segundo examen parcial. No les fue tan bien, pero no se preocupen, pues vemos. Yo creo que les voy a mandar igual una encuesta a ver cómo intentamos reponerlo y ver qué tal lo sintieron, ¿no? Sobre todo una retroalimentación, a ver si algo estuvo muy complicado. De todas maneras, vamos a ver la solución rápidamente antes de seguir con la clase. Entonces, a ver, ahí deberían estarla viendo. Y bueno, ¿qué era el segundo examen parcial? Correspondía a la unidad 3, que son balances macroscópicos de energía térmica. Y vamos a ver. Entonces, el primer problema dice, durante un proceso de soldadura con la atmósfera controlada, se usa argón puro como gas de plasma y una mezcla de argón con hidrógeno como gas de protección, en condiciones tales que al final del proceso tiene una mezcla de 95% argón y 5% hidrógeno. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que generamos el plasma con argón puro y alrededor se le hace como una atmósfera de argón con hidrógeno a lo que es la zona de soldadura. Y eso pues genera una mezcla que es 95% argón y 5% hidrógeno. Esta mezcla de gases se capta para reciclarse. La mezcla gaseosa se enfría para su almacenamiento, esto mediante un intercambiador de calor con una corriente de aire que entra al mismo a temperatura ambiente, 25 grados centígrados. El intercambiador consiste en dos tuberías donde ambas corrientes gaseosas permanecen aisladas. Es decir, de una tubería entra la mezcla gaseosa, de la otra entra el aire, pero no se mezclan los gases. Simplemente pues están en contacto a través de las tuberías. El intercambio de calor se hace por convección adentro de la tubería y luego por conducción entre ambas tuberías. Eh, en el proceso, los gases de soldadura entran al intercambiador a 1300 grados centígrados. El intercambiador se diseñó para que tanto el aire como la mezcla de argón con hidrógeno alcanzara la temperatura de equilibrio. El flujo de gases reciclados en la entrada del intercambiador es 1 mol por minuto y el de aire es 3 mol por minuto. Considera que no hay pérdidas de calor en el proceso. Entonces, pues tenemos aquí nuestros datos, que básicamente pues es la capacidad calorífica de los gases que están presentes en el problema, ¿no? Oxígeno y nitrógeno para el aire y argón e hidrógeno para el gas de soldadura. Pues la primera pregunta era, ¿cuál de las siguientes definiciones del sistema es la adecuada para resolver el balance de energía y calcular la temperatura de equilibrio? Entonces, bueno, teníamos 4 opciones. Y aquí lo importante es ver las condiciones que están entrando, ¿no? Entonces aquí dice que hay 1 mol este, por minuto de gases reciclados y 3 mol por minuto de aire. Los de gases reciclados, 1 mol por minuto y 3 mol por minuto de aire. 3 de gases reciclados y 1 de aire, pues no, está mal. 1 mol de gases y 3 de aire, está bien. Y 1 mol de gases y 3 mol de aire, está eh, bien también, ¿no? Entonces por ahí ya el flujo de gases, ahí están esos dos. Luego los gases entran a 1300 y el aire a temperatura ambiente. Los gases a 1300 está bien, aire a temperatura ambiente está bien. Ya habíamos quedado que estaba mal. 1300 temperatura ambiente, bien. Y dice que entra a temperatura de equilibrio y está a 298, está mal. Pues queda entre la opción 3 y la opción 1. Y luego dice que ambas tuberías están aisladas. Entonces aquí lo importante es ver cómo salen, ¿no? Entonces aquí dice que sale todo junto, o sea que en ambas tuberías se junta y luego esto genera una mezcla. Y dice que las dos tuberías están aisladas y que salen ambos a temperatura de equilibrio. Entonces, de aquí es la opción correcta, ¿sale? Donde la mezcla no se efectúa, o sea, ambas corrientes gaseosas están aisladas, permanecen una en cada tubería.
simplemente están en contacto las tuberías y así se da el intercambio de calor. Y bueno, ahí está, ¿no? Luego la pregunta 2 era, estima el CP de los gases reciclados, utilizando la definición del CP de mezcla, ¿no? Entonces aquí simplemente por lo que había que hacer era multiplicar el CP. En este caso los datos están en fracción volumen, que sería fracción mol, lo mismo porcentaje volumínico, que es fracción mol. Entonces multiplicar la fracción por el CP de cada uno y así obtenemos lo que sería el CP de mezcla. Entonces les daba esta respuesta. Luego el balance de energía térmica. No, ¿qué expresión representa el flujo de calor sensible cedido por el intercambiador de aire desde su temperatura de entrada hasta la temperatura de equilibrio? Entonces simplemente había que integrar el CP del aire desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de equilibrio para obtener la expresión. Es esta de aquí. ¿Qué expresión representa el flujo de calor sensible ganado por el intercambiador a partir de los gases reciclados desde su temperatura de entrada hasta la temperatura de equilibrio? De la respuesta en calorías por minuto. Y bueno, aquí otra vez era una integral desde 1300 hasta temperatura de equilibrio del CP de los gases de entrada, de este CP de aquí, este. Entonces da esta respuesta. ¿Okay? Y finalmente, pues era calcular la temperatura de equilibrio, que simplemente era sumar este con este e igualar a 0. Y de esa manera encontraban, resolviendo para temperatura de equilibrio, pues obtenían la temperatura de equilibrio, ¿no? 996.15 Kelvin. Luego el segundo, durante el proceso de colada continua horizontal del aluminio, el aluminio fundido pasa por un molde permanente enfriado por un ducto de cobre interior que transporta un flujo de agua líquida. Entonces es un molde permanente que está enfriado por una corriente de agua que pasa al interior. El agua nunca entra en contacto con el metal, eso es muy peligroso. Pero es un flujo tal que permite mantener la temperatura del molde y que éste no funda por el contacto con el metal líquido. Entonces el aluminio entra al ducto a 80 grados por sobre su temperatura de fusión y debe salir a 30 grados por debajo de su temperatura de fusión. Por otra parte, el agua debe entrar a 25 grados centígrados y salir a 27.5 grados centígrados, ¿no? El agua prácticamente no se calienta. Se procesa un flujo mágico de medio kilogramo de aluminio cada minuto de proceso. Considere que el proceso es adiabático y están los datos, ¿no? Que es el CP del aluminio, tanto sólido como líquido, el CP del agua, líquida y gaseosa, por si se necesita, y tenemos las lambdas de fusión del aluminio y de ebullición del agua y sus temperaturas de fusión y de ebullición. También la densidad del agua. Entonces, primero, de acuerdo al texto del problema y tomando en cuenta la ley de Hess, ¿qué esquema de los presentados abajo no representa el balance de energía térmica para el cálculo planteado? Entonces, vamos a ver los esquemas. Entonces, el primero, entra agua a 25 y aluminio a 740, que son 80 grados por sobre su temperatura de fusión. Y queremos llegar a tener agua líquida a 27.5 y aluminio a 630, que son 30 grados por debajo de su temperatura de fusión. Y para esto se propone una ruta en la cual primero enfriemos el aluminio a la temperatura que deseamos y luego calentemos el agua. Esa es una propuesta aceptable. Tenemos esta otra. Ven que empezamos de lo mismo y terminamos igual. Y aquí pues enfriamos ambos hasta 25, hasta temperatura ambiente. Después calentamos el aluminio y luego terminamos calentando el agua, ¿no? Tiene un paso extra, pero el trayecto o el cálculo de las entalpías pues se puede llevar a cabo y la suma tiene que seguir siendo igual a 0. Realmente es lo mismo por lo que habíamos comentado de que la entalpía es una ecuación de estado, entonces no importa cómo el camino que tomemos para calcularla, siempre y cuando esté bien planteado, pues nos va a dar el mismo resultado. Tenemos en la opción 3, en el cual comenzamos calentando el agua, enfriamos el aluminio a 25 y luego lo calentamos a 630. Es muy similar a esta, simplemente H3, en este caso sería H1.
H2 de este sería este H1 y este H3 sería el H2 de acá arriba, ¿no? Es lo mismo, los cálculos son iguales, simplemente se cambia el orden en el cual se realizan. Ambos casos son igualmente válidos. Y está este último, en el cual, si ven, partimos de agua 27.5, entonces ahí ya está mal, porque nosotros tenemos de estado inicial el agua 25, y a pesar de que con estos cálculos, pues sí se puede llegar a este estado final planteado, no es el correcto, ¿no? Entonces la opción 4 es la que no representa el balance de energía. Luego, ¿cuál es el calor que requiere absorber el proceso de colada continua del aluminio? Considere el enfriamiento desde 80 hasta su temperatura de fusión hasta 30 por debajo de la misma. Entonces, la integral del CP del aluminio, líquido primero, desde 730 hasta 660, luego la lambda de fusión, y luego la integral desde 660 hasta 630 del aluminio sólido. Ajá. Y les da este resultado. Aquí consideré un error de un 1%. Luego, ¿cuál es el flujo de calor que el proceso disipa a través del flujo de agua? De la respuesta en calorías por mol. Entonces aquí simplemente, en función del flujo molar de agua, aquí este flujo se los iba cambiando. Aquí no, pero sí, el flujo se los iba cambiando. No, no es cierto. El flujo de agua es el que queremos conocer. Entonces no tenemos ahorita este dato. Este dato no lo tenemos, pero lo que queremos calcular es esta X, el valor de X. Queremos saber cuánto calor va a requerir dependiendo del flujo de agua. Entonces simplemente la integral, aquí como no va a haber cambio de fase, va a ser la integral del agua líquida, del CP del agua líquida, desde 25 hasta 27.5. Y bueno, lleva un signo negativo, ¿no? Para ponerlo desde el punto de vista del proceso. Y bueno, de esa manera pues obtenemos el flujo de agua. Bueno, no lo obtenemos, pero lo dejamos en función del flujo de agua para después resolverlo. Luego, ¿cuál es el flujo volumínico de agua bajo las condiciones adiabáticas? Simplemente pues sería sumar este con n por este. Resolver y sacar el flujo de agua. Y después dice que si hay pérdidas de calor de 7000 calorías por minuto, ¿cuál sería el flujo de agua en estas condiciones? Entonces un poquito menos, ¿no? Porque tenemos disipación de calor hacia los alrededores, no todo el calor se tiene que disipar con el flujo de agua. Entonces da un poquito menos. Aquí sería lo mismo, habría que sumar este n de agua por más menos estas pérdidas de calor, y ya nos da el flujo de agua. Finalmente, problema 3. Se lleva a cabo la calcinación de carbonato de magnesio a óxido de magnesio en un horno de lecho fluidizado. Este tiene un quemador en su base que utiliza como combustible gas natural a 25 grados centígrados. Viene la composición del gas natural, que es metano y etano, y un poquito de CO2, ¿no? Y que utiliza aire precalentado a 350 grados centígrados para la combustión. Se alimentan 10 moles por minuto de gas natural con un exceso de aire del 25%. Las reacciones de combustión son las siguientes, que están planteadas. En la parte superior del horno se alimenta carbonato de magnesio a 25 grados centígrados, que se calcina a partir de la siguiente reacción. Entonces, simplemente el carbonato se descompone en óxido más CO2 debido a la temperatura. El horno se encuentra a 650 grados centígrados. Por la parte baja del horno se extrae óxido de magnesio y por la parte superior se extraen los gases de combustión. El aire sin reaccionar y el dióxido de carbono, producto de la calcinación. Estos gases, junto con una resistencia eléctrica, sirven para precalentar el aire que se alimenta al quemador mediante un intercambiador de calor al que ingresa el aire inicialmente a 25 grados centígrados. Las pérdidas de calor son de 2600 kilojoules en el horno de calcinación y 1800 en el intercambiador de calor. Y aquí está el esquema del proceso, ¿no? Aquí el aire está a 350, que es el que entra al quemador. Aquí se alimenta el gas natural, realiza la combustión. Ese calor que está liberando hace que todo se eleve a 650 grados centígrados, abandonando tanto los gases de combustión como el óxido de magnesio, el horno de lecho fluidizado. Y el carbonato de magnesio pues entra a 25 grados centígrados.
Esos gases se usan en el intercambiador para precalentar este aire, ¿no? Simplemente nos faltaría esa temperatura. Y vienen todos los datos de todas las especies que participan. Ujú. ¿Cuál es el flujo molar de aire que se alimenta al quemador del horno de leche fluidizado? Considerando un exceso de 25%. Entonces aquí habría que calcular el flujo de gas natural, ujú, que son 10 moles por minuto, y calcular cuánto aire requerimos para realizar la combustión. Entonces es un balance de materia, ¿no? ¿Cuál es el calor que entra al horno del leche fluidizado debido a la combustión? Pues en este caso, pues es un calor de reacción, considerando ambas reacciones, ¿ok? Entonces consideramos ambas reacciones, consideramos los flujos que entran, que es un 92% de metano y un 5% de etano, y que son 10 moles por minuto. Entonces calculamos el calor de reacción, nos da este. Luego, las preguntas que siguen tienen que ver con el diagrama de Sankey. Entonces, realizó un balance de energía térmica sobre el horno de leche fluidizado, lanzando los siguientes resultados. Y entonces dice que ahorita de momento, pues no nos preocupemos por qué es cada cosa, ¿no? Simplemente, pues nos dan los calores. Se sabe que H3 es el calor que se aprovecha en el horno de leche fluidizado para producir óxido de magnesio. ¿Qué porcentaje del calor total de salida representa? Entonces habría que sumar todas las salidas y dividir el valor de H3 entre la suma total y multiplicar por 100, 28%. Otra vez el diagrama de Sankey. ¿Qué porcentaje del calor total son las pérdidas de calor? Entonces bueno, agarramos las pérdidas de calor, las dividimos entre la suma de las salidas y nos da el calor de salida. Entonces ven que es muy similar el aprovechado con esto. Y luego, ¿cuál de los siguientes esquemas representa mejor el diagrama de Sankey del horno de lechoso fluidizado? Considerando este, ¿no? Estos datos, no las recirculaciones ni nada por el estilo. Pues el diagrama de Sankey es una representación gráfica y tenemos que calcular a qué porcentaje representa cada uno. No pueden ser flechas del mismo tamaño, entonces estos de aquí no pueden ser. Este, por ejemplo, tenemos solo dos entradas nosotros de calor y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco salidas. Entonces aquí este de abajo tiene tres entradas y tres salidas. Este no puede ser. Este tiene dos entradas y cuatro salidas, pero todos tienen la misma dimensión. Y como no todos los calores representan lo mismo, el mismo tamaño, pues ese está mal, ¿no? Eh, entonces lo que restaría, y por ejemplo este de aquí, tiene intercambiados estos valores, ¿no? Vean H1 que es de 280,000 y este es de más de 1 millón, entonces H2 es mucho más grande. Entonces ya simplemente sabiendo eso, pues ya podrían saber que este de aquí abajo no es, porque H2 es mucho mayor. Cada flecha representa en tamaño la cantidad de calor que entra o que sale. Entonces ya simplemente con ese dato ya saben que es la opción 1. Y ya para corroborar, pues simplemente sería ir dividiendo. Si saben que HL y H3 son casi iguales, pues aquí en el diagrama también deberían verse prácticamente del mismo tamaño, H3 y HL. Y ya tenemos los otros flujos de calor. Entonces, pues así era su examen, relativamente sencillito. Mm, Nadie externó dudas, pero bueno, ahí estaba yo por cualquier duda que tuvieran. Pueden preguntar, siéntanse libres de preguntar, muchachos, no pasa nada. No saber algo no es un crimen y es mejor resolver dudas que quedarse con ellas. Por otra parte, pues yo creo que les voy a mandar una encuesta para ver cómo podemos solventar estos problemas que se están generando de como que no les está yendo muy bien a la hora de hacer los exámenes. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ok? Bueno, pues dicho eso, vamos a continuar con la clase y después ya revisamos lo de las evaluaciones. ¿Ok? Nomás déjenme ver. Aquí no, se hace grande.
ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Y bueno, pues estábamos viendo la unidad 4. La unidad 4 les digo, va a ser muy rapidita, no la vamos a ver mucho a detalle porque me interesa más que conozcan la unidad 5, que es un poquito más complicada y no la van a volver a ver, bueno, al menos no de momento. Ya se planea, o bueno, nos permitieron modificar un poquito el plan de estudios, con lo cual la materia pues va a sufrir unas poquitas modificaciones, no demasiadas, o sea, la esencia va a permanecer, pero pues nos va a permitir hacer algunos cambios. Y dentro de esos cambios pues estamos planteando la opción de agregar una asignatura optativa disciplinaria adicional que nos permita ver lo que nos resta de esta materia, porque realmente pues el plan es muy extenso, el plan de estudios de la materia. Entonces, pues, para que no esté tan cargada esta materia y les dé tiempo de ver algo más a profundidad lo que es el transporte de momentum, pues se va a plantear la optativa disciplinaria. De todas maneras, esta materia pues va a sufrir unos cambios ligeritos, no muy complicados, pero bueno, nos van a ayudar a hacerla mejor, ¿no? Ok. Pues vimos básicamente una introducción, que es la dinámica de fluidos, para qué nos interesa. Hicimos un pequeño ejemplito donde veíamos qué se podía hacer con dinámica de fluidos, qué se puede analizar, qué información se puede obtener. Y vimos algunos conceptos previos, el concepto de fluido, el concepto de fuerza, qué es un esfuerzo y qué es el tensor de esfuerzos. Entonces vimos varias cositas por ahí. El gradiente de presión, viscosidad dinámica, ¿a qué se refiere? La densidad también y la viscosidad cinemática. Después vimos cuál es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento y descubrimos que la turbulencia es qué tan caótico es el movimiento de un fluido, que si bien no cambia la dirección preferencial, sí cambia, hay ligeros cambios en la dirección del flujo, que lo que ocasiona es que haya un mejor mezclado. Y para ello, pues vimos que el número de Reynolds nos va a servir para discernir cuando hay un flujo laminar o un flujo turbulento como un límite. Es un número dimensional muy importante en ingeniería. Y bueno, platicamos un poquito del experimento y de cómo el ser laminar o turbulento pues cambia un poquito cómo se comporta, ¿no? El sistema. Y les había dicho que aquí pues no son cambios tan bruscos, son más parecidos a este esquema donde hay pequeños cambios en la dirección preferencial, no son tan notorios como este, ¿no? Al final de cuentas, la velocidad promedio o la dirección hacia donde va el fluido se conserva, la turbulencia no tiene esa capacidad de totalmente virar el líquido, pero sí nos ayuda el mezclado y nos ayuda a que la velocidad, por ejemplo, en este caso, este perfil es totalmente parabólico y este es un poquito más plano, ¿no? Va a haber un menos gradiente de velocidad entre las paredes y el centro. Aquí sí va a haber menos, ¿no? Y bueno, les platicaba que bajo ciertas condiciones, pues se puede obtener este flujo turbulento a una Reynolds altos. Hay que tener mucho cuidado porque cualquier perturbación lo modifica, más bien el flujo laminar, altos Reynolds, cualquier perturbación lo vuelve turbulento, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, es posible, ¿no? Y la diferencia pues sería eso. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto y por qué es importante que lo veamos? Primeramente, para esta unidad, nos interesa que conozcan la dinámica de fluidos porque es muy importante en los procesos metalúrgicos. Muchos de los procesos tienen implícito que se van a usar fluidos en los mismos, o se va a trabajar con líquidos o se va a trabajar con gases. Están todos los procesos de fundición, están los procesos siderúrgicos donde hay líquidos, hay gases, están los procesos de hidrometalurgia y los pirometalúrgicos, donde en los hidrometalúrgicos pues se usan soluciones acuosas con concentraciones controladas de ácido que van a hacer un recorrido y van a extraer iones de un mineral que tiene un cierto contenido, no muy alto, de algún metal de interés. O están los procesos pirometalúrgicos, donde vamos a
usar energía térmica para reducir los metales y obtenerlos. Ahí también hay líquidos, está algunos procesos, en el caso de metalurgia hay algunos procesos que involucran el uso de gases. Por ejemplo, hablábamos de la magnesiothermia, donde pues se extrae magnesio gaseoso. En esa parte hay algunos gases. Y en general, pues varios procesos van a tener algún fluido involucrado. Podrían pensar, por ejemplo, en tratamientos térmicos que no habría un fluido, pero en realidad pues sí lo hay. Las tinas donde van a realizar los enfriamientos controlados pues van a tener un fluido. Inclusive dentro de los hornos hay una atmósfera gaseosa que nosotros podemos controlar para tener un calentamiento más homogéneo. Entonces hay muchos lugares donde podemos ver esta parte de la dinámica de fluidos. Entonces entenderla pues es muy valioso, ¿no? Para control de proceso. Y bueno, dicho eso, pues hay que seguir con el balance integral de masa. Vamos a considerar un elemento de fluido que tiene una masa total MT. ¿Okay? Es un elemento de fluido de cualquier forma, de cualquier dimensión que tiene una masa total MT. Supongamos que tenemos un área dentro de ese fluido que tiende a ser infinitamente pequeño y sobre ella hay un flujo normal, bueno, que tiene un cierto ángulo con respecto a la normal, ¿no? Es un flujo que implica una cierta velocidad de fluido, o sea, hay un cierto flujo con un ángulo con respecto a la normal. Si realizamos un balance de materia sobre este elemento de fluido, que sería entradas menos salidas igual a la acumulación, en este caso las entradas son los flujos másicos, ¿no? Y un flujo másico se puede calcular de esta forma, que sería la densidad por la velocidad por el área transversal. El área transversal tiene unidades de metros cuadrados por velocidad, que son metros sobre segundo, nos daría metros cúbicos sobre segundo. Y si multiplicamos por densidad, serían kilogramos sobre metro cúbico por metro cúbico sobre segundo, que nos daría kilogramo por segundo, ¿no? Entonces, estos serían las entradas y salidas. Ahora, yo no tengo una forma definida de esta área. Entonces, para calcular el área transversal, podemos integrar sobre esa superficie con respecto al área. ¿Okay? Entonces, si integramos esto, obtendríamos esto, densidad por velocidad por el área transversal. Y este de aquí, al ser una integral, pues sería el valor de entradas menos salidas. ¿Ok? Pues por ahí ya tenemos entradas y salidas. Y eso va a ser igual a la acumulación. Aquí no habría términos fuente, no vamos a producir fluido de ningún lado. Y la acumulación es la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo. En este caso, al ser un balance de masa, sería el cambio en la masa total de este fluido con respecto al tiempo, cómo va cambiando con el tiempo. Y esa acumulación pues la podemos escribir como la integral de la densidad con respecto al volumen para sacar la masa. Esta sería la masa. Entonces, este sería el cambio con respecto al tiempo de la masa total, que es esta. Y esta les digo, son entradas, son flujos de entrada y salida. Ahora, si yo tengo las áreas bien definidas, para ahorrarme esta integral de área, y tengo estos flujos que van a ser normales a esa área que está bien definida, esta fórmula la puedo cambiar a esta forma, ¿no? En donde tendríamos de entrada una densidad por velocidad promedio por la diferencial de área, menos una salida, ¿no? Que sería la integral de la densidad por la velocidad por la diferencial de área, y eso igual a la acumulación. ¿Ok? Que es cómo cambia la masa total del líquido con respecto, o bueno, no del líquido necesariamente, del fluido con respecto al tiempo. A esta le podemos aplicar el teorema del valor medio para obtener la velocidad promedio. Y de esa manera obtendríamos que la densidad por la velocidad promedio por el área transversal menor la densidad por la velocidad promedio por el área transversal debe ser igual a la acumulación. Entonces el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida igual a la acumulación. Y ese sería mi balance integral de masa.
entradas menos salidas igual a la acumulación. Es lo mismo que hemos estado viendo en la clase, solo que en la clase pues no estaba enfocado a fluidos, estaba enfocado, lo que vimos en la unidad 2, estaba enfocado a todo tipo de materiales, pero pues aquí ven que pues se cumple lo mismo, ¿no? Entonces mi balance integral de materia pues va a ser eso. Flujo másico de entrada menos flujo másico de salida es igual a la acumulación, que es el cambio de la masa con respecto al tiempo. Esta sería mi ecuación de balance integral de masa. ¿Puede haber más flujos de entrada y puede haber más flujos de salida? Sí. La acumulación no puede haber más acumulación, la acumulación va a ser la misma, pero sí podríamos tener más corrientes de entrada y más corrientes de salida. Simplemente pues lo representamos así en este caso. En este caso, para este ejemplo específico, en donde tenemos una sola entrada y una sola salida. Ahora, también podemos hacer un balance integral de momentum. En el caso del momentum, es la energía mecánica que tiene un fluido, ¿no? Es un balance de energía mecánica. Tenemos entradas, salidas, aquí sí tenemos términos fuente, y tenemos la acumulación. El momento, como tal, es la densidad por la velocidad, ¿ok? Ahora ese momento tiene varias fuentes de donde podemos obtener esa energía mecánica. Una de ellas es por el flujo que entra o sale de nuestro sistema. Pues como ese flujo ya tiene una cierta velocidad, hay que considerar esa velocidad como una fuente de momentum que se esparce en todo el fluido, ¿ok? Entonces esa velocidad multiplicada por el momentum nos daría entradas y salidas, ¿no? De momento. Entonces, siguiendo esta misma lógica que teníamos aquí, donde todo depende de un área infinitamente pequeña, en este caso, nuestra cantidad de momentum que entra o sale de nuestro fluido, la veríamos como la integral de la diferencial de área por la densidad, por velocidad, por la velocidad que tienen las corrientes que entran y salen. En este caso es el momento por velocidad. Entonces, este es el momento convectivo, el que se debe al movimiento o a la agitación del fluido. Se llama convectivo. Si solo consideramos esas entradas, las igualaríamos a la acumulación, y la acumulación pues sería el cambio de momento con respecto al tiempo. Pero hay otro tipo de fuerzas que pueden influir en nuestro momento. Una es la presión, que la podemos representar de esta manera. Tenemos las fuerzas de arrastre, que son las fuerzas que se sienten en las interfaces, cuando tenemos varias fases, un sólido que está en contacto con un fluido, dos fluidos que son invisibles. Entonces, todas esas interfaces hay una fuerza de arrastre, que simplemente es la fuerza que se da en la interfase. Y tenemos fuerzas externas como la gravedad o electromagnetismo. De manera que mi balance de momentum pues me quedaría de esta manera, ¿no? Que sería la entrada y salidas debido a la velocidad o convectivas. Tendríamos la diferencia de presión, las fuerzas de arrastre y las fuerzas externas igual a la acumulación. Pero este de aquí, si se acuerdan, ya habíamos visto que esta integral como tal es el flujo másico, con este mismo tratamiento. Entonces lo podemos nosotros simplificar como la velocidad por el flujo másico de entrada, menos la velocidad por el flujo másico de salida, más la presión que entra, menos la presión que sale, más las fuerzas de arrastre, más las fuerzas externas, igual a la acumulación. Sabiendo que este flujo másico vector es la densidad por la velocidad por el área transversal, ¿no? Entonces tenemos entradas y salidas convectivas, diferencia de presión, fuerza de arrastre, fuerzas externas y el cambio de momentum con respecto al tiempo, que es la acumulación. Estos son entradas menos salidas, estos son entradas menos salidas, estos son términos fuentes, estos dos, y este es la acumulación. ¿Ok? Entonces, eso sería el balance integral de momento, este de aquí, y el balance integral de masa es este de aquí. Otra forma de calcular balances macroscópicos de momentum o de energía mecánica es la ecuación de Bernoulli, que es muy famosa, ya deben haberla visto en algún momento o deben haber oído hablar de ella seguramente. Si no, no importa, pues ahorita la vamos a ver. Pero bueno, la ecuación de Bernoulli es una ecuación que tiene ciertas simplificaciones
y nos va así es ayudar a hacer cálculos de flujo de fluidos de manera macroscópica. Se usa mucho para diseñar tuberías a escala industrial. Mm, simplemente hay que tener cuidado o es muy difícil aprender a dominarla porque tiene ciertas simplificaciones, pero a través de los años pues se han desarrollado muchos avances al respecto de la dinámica de fluidos y esos avances implican que muchas veces pues va a haber ¿cómo decirlo? Hay muchos estudios, ¿no? Y esos estudios lo que nos van a dar es como ajustes a la ecuación de Bernoulli. Entonces, esos ajustes que tenemos para la ecuación de Bernoulli, que muchas veces son semi-empíricos, que vienen muchas veces de experimentos muy específicos, pero que se extrapolan a una gran cantidad de sistemas, pues implica que usar la ecuación de Bernoulli necesitemos usar manuales muy grandes que nos den como toda esa información adicional que nosotros vamos a alimentar a la ecuación para poder utilizarla. Entonces, va a haber modificaciones que nos van a ayudar a mejorar la precisión de la ecuación, pero poder aprender todas esas modificaciones pues requiere muchos años o bueno, por lo menos un curso más extenso del que estamos viendo ahorita. Así que la vamos a ver en su forma más general y de momento pues no vamos a profundizar mucho. Pero bueno, la ecuación de Bernoulli tiene esta forma: entradas menos salidas más términos fuentes igual a la acumulación. Es la misma ecuación que vamos a ver en toda la rama de procesos. Siempre van a ver la misma ecuación, no va a cambiar. Simplemente cambia qué son entradas, qué son salidas, qué son términos fuente y qué es acumulación, dependiendo de a qué lo estén aplicando. Entonces, si están haciendo un balance de calor, las entradas y salidas son flujos de calor. Si están haciendo un balance de materia, las entradas y salidas son materia. En este caso, estamos haciendo un balance de energía mecánica. Entonces, entradas y salidas, pues van a ser energía. Ajá. Ya dicho eso, ¿qué entradas y salidas vamos a considerar en esta ecuación? Pues la primera va a ser la energía cinética. Esta es la fórmula de la energía cinética. Entonces va a ser un medio de la densidad por la velocidad por la integral con respecto al volumen, ¿no? Esta es la energía cinética. Al ser la integral, pues va a ser entradas menos salidas, ¿no? Energía potencial, gravedad por densidad por altura, por el volumen, ¿no? Que sería la masa. Densidad por volumen es masa. Entonces, por eso aquí lo usamos como una integral con respecto al volumen, ¿no? Entonces, es la energía potencial y también tenemos la presión, ¿no? Entonces, la presión va a ser 1 sobre la densidad de la diferencial de esa presión. Tenemos pérdidas debido al trabajo que aplica el fluido a los alrededores, W, y pérdidas debido a la fricción. Estas dos de aquí son las que les digo que tienen muchos aportes que se han calculado a través de los años. Entonces, de aquí hay información de cómo calcularlos dependiendo del sistema que estemos estudiando. ¿Cómo queda entonces la ecuación de Bernoulli? Pues sería entradas menos salidas de energía cinética, entradas menos salidas de energía potencial, entradas menos salidas debido a la diferencia de presión. El trabajo que ejerce el fluido sobre los alrededores es negativo porque lo ejerce el fluido sobre los alrededores. Y las pérdidas por fricción, que también son negativas porque son pérdidas por fricción. Pues vean que aquí pues es una formulación un poquito viejita y en lugar de poner positivo todo y al final calcular las pérdidas como negativas y darle el signo a nosotros, pues aquí directamente nos dice que son negativas, ¿no? Y eso va a ser igual a la acumulación. ¿Cuál es la acumulación? Pues la energía cinética más la energía potencial. Ahora, si tenemos las áreas o el volumen bien definido de nuestro sistema, pues esta integral diferencial de volumen pues tiene una solución definida, ¿no? En ese caso tendríamos entradas, la energía cinética y la energía potencial evaluadas en el área 1 y de salida la energía cinética y la energía potencial evaluadas en el área 2 y ven que va multiplicado por flujo másico, ¿no? Que sería la masa por unidad de tiempo, que es lo que estamos sacando de aquí. Este de aquí, pues también podríamos evaluarlo en lo que es el área de entrada y el área de salida para sacar la presión de entrada y presión de salida. Y estos de aquí, pues los dejamos tal cual están, ¿no?
Ahora, en la mayoría de los casos, la ecuación de Bernoulli se aplica en estado estacionario. No va a haber acumulación. ¿Cómo se escribe eso? Pues vamos a dejar, si vemos, todo está en función del flujo másico. Entonces el flujo másico puede pasar dividiendo. Y entonces la ecuación de Bernoulli tomaría esta forma. La velocidad al cuadrado por la velocidad de salida, bueno, la energía cinética de salida, menos la energía cinética de entrada, por la energía potencial de entrada menos la de salida, más esta integral de la diferencial de presión sobre la densidad, más el trabajo que sale, más las pérdidas por fricción que también son salidas, ¿no? Que simplemente pues están por unidad de flujo másico. Y esta de aquí, esta es la ecuación de Bernoulli y es la que vamos a aplicar. Ahora, antes de seguir, vamos a hacer ¿cómo decirlo? Un acotamiento, ¿no? Que todo este tiempo lo que hemos estado haciendo a lo largo del curso es hacer modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Habíamos dicho en la primera clase que era una representación de la realidad mediante un conjunto de ecuaciones que nos van a dar como la física del sistema, ¿no? Nos van a permitir resolver la física del sistema siempre y cuando sea fenomenologístico, porque hay el modelo matemático de caja negra, ese no lo vamos a considerar, vamos a considerar los fenomenologísticos, que son los que nos interesan, ¿no? Donde nosotros obtenemos información para controlar el proceso. ¿Cómo se reporta un modelo matemático? Pues empezamos con la introducción. Y la introducción es lo que hacemos siempre en los balances de materia y energía, que es conocer nuestro sistema. Entonces, lo primero que hacemos es pararnos y investigar toda la información que ya está reportada en la literatura de nuestro sistema. En nuestro caso, pues como no estamos haciendo un estudio que vayamos a reportar, con que conozcamos el proceso, leamos un poquito de cómo funciona, pues es suficiente, ¿no? Es suficiente para que continúe el proceso, ¿no? Luego están los objetivos e hipótesis. De ahí vamos a decir qué queremos investigar con este modelo matemático, qué objetivo tiene, qué información queremos obtener, o qué proceso queremos controlar, o qué es lo que queremos conocer, ¿no? Después viene el planteamiento del problema, en donde vamos a acotar perfectamente cuál es el alcance de nuestro modelo. En los ejemplos que hemos estado haciendo, eso sería definir el sistema. Pero lo que estamos haciendo es planteando hasta qué alcance va a tener nuestro modelo. Después viene el planteamiento del modelo matemático, que son suposiciones, ecuaciones gobernantes, condiciones de frontera, condiciones iniciales y los materiales, que son las propiedades. Nosotros no hemos dicho las suposiciones, pero normalmente pues tenemos un enfoque macroscópico y esas ecuaciones gobernantes pues son como esta, la ecuación de Bernoulli, el balance integral de momentum, que es esta, o el balance integral de masa. Entonces nosotros siempre hemos estado usando un balance integral de masa en la unidad 2. En la unidad 3 es un balance integral de energía térmica. Y ahorita lo que queremos son estas tres, aplicar estas tres. El balance integral de masa para un fluido, el balance integral de momentum para un fluido y la ecuación de Bernoulli en estado estacionario para un fluido, ¿no? Entonces esas serían las ecuaciones gobernantes, son las ecuaciones que nos describen la física del sistema. Condiciones de frontera y condiciones iniciales tienen más que ver con modelos microscópicos, donde nosotros queramos ver qué pasa dentro del sistema. En ese caso necesitamos información de qué pasa en las fronteras del mismo, pero para nuestro caso pues no es tan relevante, ¿no? Y luego los materiales que serían básicamente las propiedades, ¿no? Una vez que planteamos el modelo matemático, se hace la solución del mismo. Y eso se puede hacer mediante una solución analítica del sistema de ecuaciones. No siempre es posible, pero si es posible, pues se puede hacer. Y la otra es usando software CFD, ¿no? En el caso de que estemos haciendo dinámica de fluidos. Y eso pues siempre implica un preprocesamiento, un procesamiento y un postprocesamiento. Luego obtenemos de ahí los resultados y los analizamos. Históricamente esto se presenta separado, pero lo mejor es que se presente junto en el reporte.
O sea, que reporten un resultado y luego lo expliquen, ¿no? O que expliquen un resultado y después lo presenten, o sea, que estén juntitos para que el lector pues no se le haga pesado. Vienen las conclusiones y terminamos con las referencias. En nuestro caso, como estamos en una clase y no estamos haciendo un estudio serio del modelado CFD, pues nos interesa el planteamiento del problema, que en este caso va a ser el enunciado del problema. O sea, les voy a decir hasta dónde va a llegar y qué es lo que nos interesa. El planteamiento del modelo matemático, que eso es lo que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más como a detalle. La metodología de solución, la resolución matemática del sistema de ecuaciones, los resultados y el análisis de resultados, ¿ok? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, no vamos a concluir nada, ni vamos a ver referencias porque ni vamos a hacer la introducción, simplemente pues conociendo un poquito del proceso, pues ya con eso tendríamos, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver al menos dos ejemplitos de esta unidad y después pues nos vamos a seguir con con la que sigue, que es la unidad 5. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos la próxima clase, muchachos, ya para hacer los ejemplos. De momento, pues lo dejamos hasta aquí, ¿sale? Cualquier duda, pues estamos en contacto y hasta pronto.